Saludos a todos. Gracias a la Red Nacional e Internacional de Investigación Rifono por la oportunidad que nos da en el día de hoy de poder socializar el producto investigativo, parámetros perceptivos y autopercepción vocal de un grupo de docentes por el uso permanente de mascarillas en la pandemia COVID. Este trabajo es un producto que fue organizado por la docente Katia Zambrano Ruiz, el docente José Torgio Ahmed y quien les habla, Marinela Álvarez Borrero, docentes adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre. Bueno, entremos entonces en materia y tengamos en cuenta que en el marco de la pandemia por la enfermedad de coronavirus, COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido diferentes estrategias para prevenir la propagación del virus a través del empleo de diferentes elementos de protección personal, dentro de los cuales se destaca el uso de la mascarilla quirúrgica en espacios públicos y privados. En este sentido, la Asociación Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello ha indicado que el uso de la mascarilla induce la necesidad inconsciente de aumentar el esfuerzo vocal y esto por ende va a ocasionar un riesgo de desarrollar alteraciones de la voz. En este sentido, Guzmán también nos reporta o refiere que el uso de la mascarilla hace necesario el aumento de la intensidad de la voz y esto puede producir que para intentar comprender el mensaje se desencadenen a nivel fisiológico choques bruscos en los pliegues vocales que pueden traducirse en un mayor esfuerzo fonatorio, posible fatiga vocal y en el peor de los casos, pues una inflamación a nivel de las cuerdas vocales y posteriormente una lesión a nivel de cuerdas. En este sentido, entonces, la población con mayor afectación serían los docentes, pues ellos tienen riesgo de desarrollar problemas de voz debido a que su profesión exige un sobreesfuerzo continuo para transmitir este conocimiento. La Organización Mundial de la Salud revela que existe entre un 20 y un 80% de probabilidad que un profesor padezca de un trastorno de voz durante su vida laboral. Sin embargo, la situación del COVID hace que sus condiciones vocales hoy por hoy se agraven fundamentalmente porque los elementos de protección personal degradan de forma significativa la calidad del habla, que en combinación con el ruido del ambiente, las cualidades acústicas poco favorables del espacio físico y la falta de información no verbal, permiten que no se complete de forma eficaz la información auditiva y hace que el habla en muchos casos se vuelva ininteligible y se genere un esfuerzo vocal. Lo anterior entonces nos llevó, por ende, a formularnos la pregunta de investigación, ¿cuál es la percepción y autopercepción de las condiciones vocales de un grupo de docentes por el uso de mascarilla en el contexto de la pandemia COVID? Para ello, como objetivo general, nos planteamos describir la percepción y autopercepción de las condiciones vocales de un grupo de docentes por el uso de la mascarilla. Y para dar respuesta a este objetivo general, nos planteamos como objetivos específicos caracterizar los antecedentes médicos, factores organizacionales y hábitos generales de los docentes, para luego establecer la autopercepción del comportamiento vocal en la exposición de la voz con el empleo de la mascarilla y por último determinar la percepción de las condiciones vocales en el uso prolongado de la voz con el empleo de la mascarilla. En cuanto al aspecto metodológico, la investigación se ejecutó bajo un enfoque cuantitativo, un tipo de estudio descriptivo y diseño transversal. La población estuvo básicamente conformada por 110 docentes adscritos a la institución educativa Francisco José de Calda. Se seleccionaron como muestra 80 educadores a través de un muestreo intencional no probabilístico por conveniencia que cumplieran con los criterios de inclusión, hacer uso profesional de la voz, trabajar más de 2 horas y media seguidas, el utilizar cubrebocas o el empleo de mascarillas y firmar el consentimiento informado. Como criterios de exclusión, que fueran en su momento no presentar un cuadro de resfrío al momento de realizar la evaluación ni contagio por COVID-19. En cuanto a las fases y los procedimientos desarrollados dentro del proceso investigativo, se hizo un acercamiento a la institución en el cual se habló con el rector y los coordinadores para solicitar la autorización y los permisos respectivos. Se firma el consentimiento informado para luego aplicar si las encuestas en cuanto a factores organizacionales, higiene vocal, autopercepción de la fatiga vocal, parte A y parte B,
y la escala de evaluación perceptiva RASAP, para luego entrar a la codificación de los datos a través del programa estadístico EPIINFO 7152, en el cual se hizo un análisis estadístico descriptivo tanto de variables cualitativas y cuantitativas. Ya entrando en materia, en cuanto a los resultados, para dar respuesta al objetivo número 1, que es caracterizar los factores organizacionales, antecedentes médicos y hábitos generales, tenemos que, en cuanto a los factores organizacionales, en la tabla 1, se muestra que el 63,75% corresponde al sexo femenino y un 36,25% al masculino, con un rango etario entre 25 y 70 años. La edad presenta una media de 51 años, una carga laboral de 28 horas semanales y los años de ejercicio docentes en una media de 25 años, y un promedio de la cantidad de alumnos dentro del aula oscila entre 27 y 40 estudiantes. En cuanto a los antecedentes médicos, en la tabla 2 se describe que la muestra evidencia que el reflujo gastroesofágico tiene una mayor frecuencia de presentación en un 28,75%, seguido de las enfermedades respiratorias superiores como rinitis alérgica, laringofaringitis y sinusitis. En la tabla 3, en cuanto a los hábitos generales de consumo, se establece que los docentes se mantienen hidratados porque el mayor porcentaje de ellos ingiere el agua. Sin embargo, la ingesta de café presenta un alto porcentaje en un 73,75%, siendo la mayor preferencia seguida de los lácteos, a alimentos muy calientes y en menor proporción, pero con un porcentaje significativo, los fritos y las gaseosas. En cuanto a las características o condiciones ambientales de los docentes, en la figura 1, se muestra que en las condiciones ambientales el 38,75 siempre están expuestos a cambios bruscos de temperatura, seguido de ambientes polvorosos o con mucho humo en un 36,25%, y un 25% refiere estar expuesto a ambientes secos donde hay o mucho aire acondicionado o demasiado calor. En la figura 2, en cuanto a las conductas fonotraumáticas, el 50% refiere siempre a hablar en ambientes muy ruidosos, el 40% en un tono o muy alto o muy bajo. A veces el 37,50% puede gritar, o en menor proporciones ríen a carcajadas o muy fuertes, carraspean y muy a menudo hablan demasiado rápido. En cuanto al objetivo número 2, que es establecer la autopercepción del comportamiento vocal en la exposición de la voz con el empleo de la mascarilla, podemos visibilizar que en la autopercepción de la fatiga vocal, en la parte A, el 56,25% de los docentes refieren que la voz siempre se siente mejor después de haber descansado, al igual que el 53,75% considera que la ronquera de su voz logra una mejoría con el descanso, y en menor proporción, en un porcentaje del 37,50%, percibe que el esfuerzo para producir su voz disminuye con el descanso. En las características de autopercepción de la fatiga vocal, parte B, en la figura 4, podemos visibilizar que la mayoría de las docentes están muy de acuerdo en autopercibir conductas de fatiga vocal por el uso de la mascarilla, indicando que el 38,75% siente incomodidad en el cuello al hablar, sienten una voz débil, sienten dolor en la garganta al hablar, se esfuerzan para producir su voz y en una menor proporción sienten trabajo al usar su voz, no tienen ganas de hablar y sienten mucho cansancio en su voz, al igual que una voz ronca y dificultades para proyectar su voz. En cuanto al objetivo número 3, para determinar la percepción de las condiciones vocales en el uso prolongado de la voz con el empleo de mascarilla, encontramos que en cuanto a las características perceptivas de la voz, en la mayoría de los docentes se evidenciaron que parámetros como la ronquera, la aspereza y la tensión presentaron una puntuación mayor en la categoría moderada, representadas por un 32,50% con una voz rasposa, un 27,50% con cierta irregularidad de la fuente glotal, ocasionando una voz seca y sin proyección,
y el 23,75% con un esfuerzo excesivo en la vocalización por aducción glótica relacionada con el aumento de la actividad de la musculatura extralaringea de la laringe. A manera de discusión y de conclusión, puntualizamos que en los docentes se evidenciaron factores organizacionales, antecedentes médicos y hábitos generales que pueden afectar las cualidades de la voz, con consecuencias notorias en el proceso comunicativo que están influenciadas por los hábitos de consumo, condiciones ambientales, conductas fonotraumáticas, antecedentes médicos y factores ocupacionales propios del ejercicio profesional. Ahora bien, estos factores organizacionales, los antecedentes médicos y hábitos generales de los docentes son factores predisponentes para lesionar la mucosa y el epitelio laríngeo, ocasionando posiblemente irritabilidad, edematización en el tracto vocal y por ende una disfonía. Es así que en este contexto, Domínguez y otros indican que los factores ambientales como la ventilación, la humedad, la temperatura, se consideran los principales enemigos de la voz, al igual que Gamarra y otros refieren que los hábitos de consumo que afectan a la población docente están determinados por la ingesta de tabaco, café, alcohol, picantes, que pueden acarrear posiblemente una disfonía a corto, mediano y a largo plazo debido a que provocan resequedad en los pliegues vocales y reflujo gastroesofágico. En cuanto a la autopercepción de las condiciones vocales, se determinó que los docentes perciben signos y síntomas de fatiga vocal tras el uso de la mascarilla, siendo un factor predisponente para afectar significativamente la calidad vocal, que sumado a las inadecuadas pautas de abuso y mal uso vocal y los factores organizacionales, hacen que la voz de los docentes esté expuesta a un riesgo latente a nivel fonatorio. Por lo tanto, autores como Riviero refieren que las máscaras faciales aumentan la percepción del esfuerzo vocal, la dificultad en la inteligibilidad del habla, la retroalimentación auditiva, la coordinación del habla y la respiración. Y por último, tenemos que la percepción de las condiciones vocales de los docentes por el uso permanente de la mascarilla denotó cambios de grado moderado en los aspectos de ronquera, aspereza y tensión después de la jornada laboral. En síntesis, el empleo de la mascarilla denota cambios en la calidad vocal de quien la porta, que a largo plazo podría generar disfunciones vocales o disfonía. Frente a esto, Ortiz argumenta que el uso del tapaboca genera una barrera para el paso de la voz, ocasionando que los decibeles disminuyan y el receptor no logre captar y entender el mensaje verbal. Y sumado a ello, el distanciamiento que hace que el emisor hable más fuerte y cause una mayor sobrecarga a nivel laríngeo. De esta manera, eh, terminamos de socializar nuestra propuesta de investigación. Esperamos que pueda ser un referente para próximas investigaciones. Aquí les dejamos las referencias bibliográficas con las cuales soportamos nuestro trabajo investigativo, con las cuales van a poder consultar a mayor profundidad. Y nuevamente, muchas gracias por la oportunidad.